de fallas técnicas, pero Todo bien, todo bien. no hay ningún problema. Todo está perfecto. Ya saben cómo es Charles. Hoy tenemos un invitado que la verdad no sé quién es, güey. Ay, ¿quién es ese güey? ¿En qué momento ¿Quién es entró? ese güey? Soy yo, güey. ¡Oh! No era un judicial, no era la... Es Artuturo. Arturoides. Soy yo una semana más, no he muerto, afortunadamente. No ha muerto. Me ¿Y eso sigo que fue a batiendo Tecama? firme. Y eso que voy a Tecamac muy Sí, seguido, ¿no? muy seguido. Pero... Un iPhone 14 y un Apple Watch, pero... no, es cierto, no, tengo un Motorola, güey. ¿Y cómo han estado ustedes? Muy bien, ¿cómo Bien. están? Ah, por cierto, antes de que empiece el video bien, quiero aclarar que el colmillo que se ve Yo no mismo es lo saqué. real. Ah, sí. No es real. es un Es de elefante. cerámica para que no vayan a empezar. Es un saqueo que hicieron sus Compas, ¿no? Ya sabes cómo son los blancos. sus antepasados, los blancos, los europeos, ya se la pasan saqueando. No sé, Pero bueno, Fuera de ese contexto, cambiando de tema. Fuera de ese contexto, queremos dar Fuera del guión. unos breves anuncios en lo que pone en el guión. claro. Uno de ellos es, por favor, síganos en TikTok. Van a estar saliendo nuevos contenidos que están Uy, uy, uy. Muy cagadas. cagados. Tenemos un nuevo amigo, es nuestro compañero de Death, ¿no? La muerte, como dicen acá mis paisas. Mis paisas. Vladimir no quiso hacerlo, le dio un Es- poco de pena. No es que me diera pena, es que me cohibo. Y también No tenemos. soy tan... Bueno, sí, no es tan. Él es el compañero serio, el que pone en Tengo que mantener mi orden, papel. el que tiene una voz sensual. Alexis Vladimir. Y tenemos una invitada aquí acostada, Está echando huevo. bien cómoda. Ella nos va a estar ayudando, a lo mejor dice algo, a lo mejor no, quién sabe. Todo esto A es lo random. mejor- a lo mejor es una voz de nuestra cabeza. A lo nada más. mejor. Y estamos solos. Y tenemos esquizofrenia. Yo pensé que era el primer capítulo de casos en vivo, con público en vivo por primera vez. Entonces, esperemos que siga funcionando, que tengamos más público que quieran venir. Vamos a cobrar nada más 70 pesos de entrada, para que no digan acá que no. Igual si quieren foto, 50 varos. 50 No, así varos, foto sí yo ¿verdad? no soy fotográfico, entonces yo sí te la cobro, hermano. Yo no. Pero bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? espera. Porque estamos reunidos ¿No va a aquí. haber intro? Ya fue la intro. Ya ¿no? hicimos la intro. Ah, ¿Qué pues sí, estamos hablando? ¿Quieres Perdón. otra intro? Otra intro me gusta. Está bien. Chon, Ven chon. y sana mi dolor. Muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de energía. No, eso que no tenemos los adultos, ¿no? Exactamente, lo que yo ya no tengo, ya me canso Pues mucho. a partir de los 24, güey, ya llegas y no mames. Sí, ya. Sí, güey, ya salgo, me quedo en mi casita, güey. Ya vas para 28, ¿no? 27. La neta es que ya chavos, ya no. Yo ya lo único que hago es besar señores grandes. Pero bueno, vamos con ¿qué es energía? ¿Alguien sabe qué es energía? Mira, yo tengo entendido que es esa cosa que más ir a chambear diario, pero no sé si está relacionado con el tema del día de hoy. ¿Tú qué entiendes por energía, invitado especial? Uy, le preguntaste. Voy a ser muy breve, pero lo primero en lo que pensé fue como en lo que somos por dentro. Ok. Ok. Ok, entonces por si no escuchan porque está un poquito alejado del micrófono, nos dijo que lo que ella entiende por energía es... ¿Perdón qué? Lo que somos por dentro. Lo que somos por dentro. Pero eso ¡Wow! era- bueno, Gran retención, hermano. Sí, gran retención, ¿eh? Soy Dory. Y bueno, pues tiene un punto. Nosotros vamos a definir un poquito más técnicamente lo que es energía y qué es. Es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo. Y no hablo de mi compa el que explotan en el trabajo. No. todos nos volteamos, puto. Todos volteamos justo. Entonces es la capacidad que tiene la materia para producir trabajo, luz o calor. Calor. Y esto puede manifestarse en distintas formas. Como puede ser la gravitatoria, la cinética, que se refiere a movimiento, la química, eléctrica, magnética, nuclear, entre otras. Y pues básicamente eso es energía. Ok, entonces Ok. yo tengo una duda.
Claro. Yo soy un hombre del siglo XXI. Un ¿no? hombre. Un hombre con sin Un H y hombre. con B chica. Del siglo XXI, ¿no? Entonces yo digo, tengo una máquina del tiempo, voy a regresar con mis compas los egipcios, ¿no? Unos 1500 años. Y les voy a decir que hagan luz, ¿no? Claro. O sea, me voy a hacer muy famoso en la historia de la humanidad. Entonces regreso. Ya, digo con ellos, ¿qué creen, chavos? Imaginemos que hablo egipcio, ¿no? ¿Qué creen, chavos? ¿Qué pasa, Ustedes chavos? necesitan energía para poder prender focos y para que puedan tener maquinaria. Y me van a decir, un momento, ¿Y cómo hacemos eso? ¿cómo hago eso, hermano? Sí, y claro. yo voy a decir, Tampoco sé. porque no tengo ni idea, ¿no? O Sí, sea, claro. la verdad fue una cosa muy impresionante por allá de mi compa, el Benjamin Franklin, que invitó el bombillo, dijo, pues voy a poner esto con esto y a ver si prende, ¿no? No es tan sencillo. ¿Cómo podemos generar energía? Hay muchas maneras de generar energía. Incluso antes, como tú dices, pues generaban energía más eco-friendly. Por ejemplo, el hecho de prender una fogata, ya ahí estás liberando energía. Generando energía. Ok, la estoy Generando generando, pero energía ¿cómo y podemos liberando. aprovecharla? Esa es una muy Esa buena es pregunta. Creo que en ese entonces nada más aprovechamos la calorífica, ¿no? Ujú, O sea, exactamente. nada más calentar comida, Tú nuestros mismo. refugios y ya, ¿no? Pero pues de ahí creo que nadie se imaginaba tanto que esa energía podría convertirse en algo todavía más cabrón, ¿no? Sí, claro. Lo que sí era, por ejemplo, los molinos. O sea, los molinos pues eran energía eólica. Entonces, pues su función pues eran esos molinos. Estar moliendo el Hélices, maíz, ¿no? Ajá. Sí, aprovechando la fuerza del viento, ¿no? Ya una energía. ¿No? Ya Claro. como que ya desde ahí se tenía como ese concepto. Pero pues todo empieza con los combustibles fósiles. No. Ok. Hay varios tipos de energía, para dar un poquito de contexto. Un poquito regresarnos porque... Sí. Ajá, Justo porque creo que- faltó un paso, ¿no? Ah, claro. El paso es Ese cómo pequeño cómo paso. voy a generar yo energía. Nos valió verga. Entonces, hay una energía que usamos nosotros todo el tiempo, en todas horas, todo momento, que es la energía mecánica. Sí. ¿Qué es la energía mecánica? Es simplemente la acción que yo tengo de mover un objeto hacia otro lado. Esa. La fuerza que yo uso para mover un objeto a cierta distancia es lo que se conoce como un trabajo. Claro. Entonces, ahí es donde estamos empezando a medir la energía, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo voy yo a aprovechar este concepto de energía mecánica? A través de fuerza bruta. Entonces, necesito arar el campo, pues lo voy a hacer yo con mi ¿cómo se llama? El trincho. Y voy a empezar a ararlo, ¿no? Y esa es mi energía mecánica. ¿Cómo lo voy a aumentar? Con 2 personas, 5, 10 o 20 imbéciles explotados, ¿no? Como eran esos tiempos. Entonces, mientras más personas No cambia. tengas, más energía vas a tener para poder arar el campo más rápido y en los tiempos que tú necesitas, ¿no? Porque va a llover o no va a llover. ¿Qué Claro. pasa después? Se empiezan a agregar animales ya a las fuerzas de producción. Los animales ¿Animales? tienen... Como tú. Los animales tienen más fuerza mecánica. Sí, güey. Estás viendo que el bebé chillón le da chichi, güey. Estuvo muy bueno. No, Esto. lo vi venir. Ni yo, Pero los animales tienen mucha más fuerza mecánica que nosotros. Imagínate domar a varios elefantes para que ellos tengan este mecanismo del trincho y puedan arar el campo, o personas en caballo o con camellos. Ya empieza a aumentar mucho la energía. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en el que energía mecánica ya no va a ser suficiente. Exactamente, ahí ya empezamos con las máquinas. con máquinas, ¿no? Pero aquí empieza principalmente con las de vapor. ¿Por qué? Por el transporte, ¿no? Principalmente el transporte, vamos con los famosísimos trenes, ¿no? Así es. Sinceramente no sé bien cómo inició un tren, No, pues no. pero No, pues no. Pero lo que sí es que esas máquinas de combustión ya tenían bastante tiempo antes de 1800. No, Sí, no sí, estoy muy sí. seguro. A finales de los 1700 es cuando se da la primera revolución industrial, que es en materia de transporte, que se inventa la máquina de vapor. Perro. Ahí está el meollo del asunto. Ah, güey. perro. Quien habrá entendido la referencia, deja un like. Es un podcast white chica. Entonces, se crea la máquina del vapor. ¿Cómo se aprovecha el vapor para generar energía, en este caso de movimiento? Bueno, la idea es un poco simple. Usamos energía mecánica para quemar un combustible. La quema de ese combustible va a generar, va a calentar agua, y esa agua va a generar vapor. ¿Cuál es el tema? Ese vapor va a salir muy rápido, es lo que se conoce a alta presión. Esa alta presión es lo que activa el mecanismo para que se pueda mover ya Algo, un ¿no? tren, Wow. pero necesitas una instalación. ¿Qué necesitas? Vías. Vías. O tranvías para que pueda moverse, porque si lo hace con Sí, ruedas sí, propias claro. o así, jamás lo va a lograr hacer, ¿no? Entonces necesita un carrito pues para que empiece a moverse, ¿no? Entonces
Todo esto pues empieza el término de termodinámica. Así La es. termodinámica ya empieza a estudiar los fenómenos físicos, químicos, pero no a un nivel molecular, ¿no? Ok. Sino a un nivel compresión y descompresión. ¿Cómo, Alexis? Dilo más digerido porque no te entendí. Ah, ok. ¿Cómo funciona un motor principalmente? Ajá. Son pistones que con la fuerza de un gas, Ok. el que sea, va a empezar a moverse, ¿no? El gas va a tener un camino y entonces ese camino va a ser, pues todo lo que se le atraviese, pues lo va a mover, ¿no? Ok. Es todo un tema, pero pues en general es eso. Entonces, ¿cómo aprovechamos eso? ¿Cómo producimos vapor o cómo calentamos agua? Pues con un combustible, ¿no? Claro. Así es. ¿Qué es un combustible? Pues puede ser un combustible fósil. Por ejemplo, cuando calientas agua, ¿con qué combustible calientas? Ahí depende de tu Exactamente. instalación. Ahí puede ser gas natural o Ok. gas LP. Ah, perfecto. ¿No? Ya es un destilado del petróleo. O ¿no? Pero, incluso- Muchas pues, gracias. pero pues todo parte, ¿no? De un Ok. combustible, ¿no? Necesitamos algo de dónde sacar esa energía, ¿no? Claro. Porque yo, por más que le haga así, sí puedo calentar algo, pero pues Pues ¿cuánta energía? ese es un ¿no? ejemplo de energía mecánica. Habrán visto en películas para hacer chimeneas, agarran dos rocas Ujú. o palillos y empiezan Oye. hasta que chispee, ¿no? Pero es mucha energía la que tú gastas, ¿no? ¿Qué Mucha pasó ahí? energía la que tú estás gastando. Entonces, ¿qué pasa? Pues voy a buscar algo en mi entorno, en mi ambiente, que sea muy fácil de prenderse en fuego. ¿Qué encontramos? El carbón. El carbón Carbón. con 2, 3, 4, 5 toques, ¡fum! Empieza a sacar Vámonos. chispas. O sea, ¿sí? Sí, Sí, Vamos a continuar con el programa. Perdóname, güey, es que sí. Pues son brasas, ¿no? O sea, Sí, claro. el carbón son brasas, rápidamente generas calor Exactamente. y energía. Bueno, que calor, como dijo Jafet, Sí. es una forma. Una forma, de es que es energía, otra ¿no? cosa, ¿no? O sea, la energía se puede presentar en muchas formas. Las más comunes es en calor y en temas de Luz. De luz, exactamente. De luz. Pero vamos a contar algunas otras, ¿no? Pero bueno, así es un poco como vamos a estar haciendo ese cambio entre energía mecánica, que es la energía que todos tenemos, todos podemos usar, hacia la energía aprovechada por un tipo de combustible. Perfect. Exactamente, entonces llegamos pues a conocer los combustibles fósiles. No sé bien cómo se descubre el petróleo, sinceramente, pero ha de ser por ahí. Se dan cuenta que Ha de este ser por ahí. Porque hay pozos, ¿no? Ajá, sí. Ah, o sea, se Bueno, cuenta sí, en o sea, pozos. principalmente Sí. no sé cómo iniciaron el aprovechamiento del petróleo, ¿no? Pero pues se dieron cuenta que pues es un buen combustible. Claro. ¿no? Entonces de ahí... Es lindo. Ajá, está bonito, está guapo. Pero pues de este combustible fósil, que es petróleo, pues se derivan todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si entro ya de una vez las torres de extracción o me espero. No, justo vamos a hablar un poco de eso. O sea, ya hablamos que es un combustible, es cualquier material que me va a permitir generar energía a través de su aprovechamiento, ¿no? Todo bien hasta ahí. Ahora, dentro de los distintos tipos de combustibles que tenemos, ¿qué es un combustible fósil? Exactamente. Un combustible fósil es un combustible producto pusimos tipos de la de- descomposición de materia orgánica o materia viva. Por ejemplo, ustedes sabrán que habían dinosaurios hace muchos años. Claro. ¿No? Entonces se creó un meteorito a las faldas de Yucatán que produce un cambio climático completo, ¿no? Aparte del impacto, pues Que se hemos viene una era hablado, ¿no? glacial y pasan un montón de cosas. Un desequilibrio ecológico completo, que es lo que se conoce como la última gran extinción de la Tierra. Ah, perro. Que han habido 5 o 7 anteriores. ¿Qué quiere decir esto? Son muchos cadáveres de distintos tipos de animales que a lo mejor estaban más concentrados aquí o allá, pero habían zonas de donde eran unas grandes concentraciones de cadáveres de los mismos. Recordemos que ellos buscaban calor, entonces ya no tienes el oxígeno para seguir respirando por el tema del meteorito y terminan todos juntitos, ¿no? Mueren y mueren todos juntos. Con el paso del tiempo, su descomposición no es nada más que se los coman ciertos animales, como lo veíamos hace unos capítulos, sino que se empieza a generar un líquido. Ese líquido tiene unas características para ser aprovechadas por el humano muy, muy interesantes. Dentro de ellos tenemos el principal de todos, que va a ser el petróleo. El petróleo es un líquido producto de la descomposición del sistema óseo de los animales que existían en la Tierra. Y se empiezan a formar pozos. Sí, claro. Entonces la cantidad de petróleo pues quiere decir la cantidad de vida que había Exactamente. en el pasado, ¿no? Claro. Finalmente no había... La Tierra, bueno, por así decirlo, la Tierra encontró un modo de almacenarlo, de guardarlo, diciendo, no, pues esto no nos sirve, ¿no? Entonces vamos a guardarlo, pero ¿qué dijimos? Pues presta para la Sí, orquesta, ¿no? me sirve. No, y justo aquí viene otro concepto. Se juntó tanto por este tema que por eso se dice que no es un combustible renovable.
¿Por qué? Porque necesitarías matar a la misma cantidad de seres vivos que tengan una masa biológica parecida. ¿Y por qué no se para hace? recuperar? Porque lo intentaron en el 45, hermano. No salió muy bien. Y para recuperar todo el combustible que se ha estado gastando en la humanidad durante los últimos 150 años. Pero bueno, vamos a continuar un poco, ¿no? Esos son los combustibles fósiles. Dentro de estos combustibles fósiles también tenemos el tema del gas, que puede encontrarse por esta misma descomposición atrapada en el subsuelo o por elementos naturales de la misma tierra. Sí, Claro. claro, ya son almacén. Como dije, hagan de cuenta como lo que pasaba con las reservas de agua, los mantos acuíferos, lo mismo, pero con el petróleo, ¿no? Entonces, obviamente, aquí empieza a haber diferentes reacciones metabólicas y entre ellas, pues, su principal producto es metano, Claro. ¿no? Entonces, En cuestión del gas natural. Ajá, metano. bueno, iba a llegar ahí, ¿no? Bueno. O sea, de ahí llegaremos a lo que es, de lo que sale Ajá. de este petróleo, puede haber algo más que se llama gas natural. ¿De este pedorro? De ese- De este petróleo. de ese petróleo. Es gas natural. Entonces, de ahí prácticamente es el gas natural, ¿no? El gas natural es Sí. tal cual, como dice el presidente, meter un tubito y sale, ¿no? Ese... Un saludote. Ay, Mi cuando cabecita caes, blanca. Sí, sé que tienes mejores instalaciones, pero pues aquí también Hay que ser humildes, ¿no? tenemos Hay que ser show. Ya estamos aquí en Yo también creo que Sí. Y pues bueno, de ahí, por ejemplo, se confunde un poco con el gas LP, Claro. que el gas LP, como bien lo ¿Y dice... cuál es la diferencia? Ah, ok, a eso iba. El gas LP es licuado del petróleo. Ok. Ah. O sea que viene... El petróleo, vieron que al quemarlo puede tener distintos Tipos de combustibles, ¿no? Ajá. O sea, en una torre, en una refinería, lo que se hace es tener una torre, ahí meten petróleo, así como en resumidas cuentas, Claro. y se quema. Dependiendo a su diferencial de densidad, se van saliendo, ¿no? Sale el gas LP, sale la gasolina. Bioseparaciones. Exactamente, ahí entramos lo que se llaman bioseparaciones fluido-fluido, ¿no? Entonces, pues, el gas natural, el gas LP sale de esta destilación. También sale el diésel, que pues hay 3 tipos de diésel. Ok. Este, Por ejemplo, la cuando... magna, ¿no? Sí, han visto cuando, exacto, en las gasolineras dice, hay gasolina y diésel. exacto, sí, una ¿Quiénes cosa. usan diésel? Solo, principalmente los Camiones, ¿no? ¿no? Ajá, los ¿Por qué? camiones. Porque tiene un motor Diferente. diferente, sí, exacto. Ahí es compresión y con la gasolina necesitas una chispa. Claro. Para que Combustión. encienda. Ujú. Ajá, Exactamente. combustión. Entonces, pues sí, ¿no? Ya vimos más o menos cómo aprovechar ese tipo de gases. Si recuerdan más o menos cómo funciona un motor a 4 tiempos, pues es en un pistón. Tienes un círculo aquí y le quemas la gasolina, aire y explota, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el pistón? Va a bajar, ¿no? Esa es una energía mecánica, ¿no? Sí. Pasamos de una reacción química prácticamente a una Mecánica, que es muy energía fuerte, ¿no? O sea, mecánica, sí, ¿no? el pistón si baja. A una Duro. velocidad interesante, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace? Este está conectado, se llama a un cigüeñal, ¿no? Entonces, baja este y sube justamente ese otro pistón. Entonces, ya cuando sube, aquí arriba se vuelve a hacer otra misma reacción Guau. y explota, ¿no? Entonces, empieza a hacer este movimiento, Y termina ¿no? así. Entonces, como el principio de este tipo de motores, ¿no? Y es que lo que no saben es que mi compañero sabe eso porque nosotros le decíamos Toreto. Le decíamos Toreto, ese brother le sabe. Es que en la escuela se vestía con su camisita amarilla como Toreto, Blanca, con su cruz blanca, sí, blanca, blanca. perdón. Es que Con su cruz de pero lo oro. recuerdo bien mugroso, güey. No, sí, güey. Y con su cruz, entonces estaba así todo mamadito, chiquito, ¿no? Ay, no, es del Toretito, güey. Y tiene una voz bastante imponente. Ay, la voz sí es cierto. Que decía. Y no solo es la voz, también tiene conocimiento de automóviles. Así y cómo es, el funciona. mito y todo eso. Gracias, amigos. Pues bueno, ¿no? Ya entre tanto entre esa revolución industrial, llega la energía eléctrica. ¿No? Entonces, Como que me estamos un suena la energía eléctrica. Pues para poder prender algo, necesitamos pues electricidad, ¿no? Una corriente de electrones. Con eso se prendió el primer bombillo, ya no necesitaba calor, sino algo un poco más eficiente, ¿no? Y de ahí pues viene pues cómo distribuimos la energía, cómo llega la energía y pues es todo un tema, ¿no? Sí, es porque todo, aquí llegamos todo un tema cañón, con ¿no? CFE, ¿no? No, pero pues, antes de CFE. bueno. Pero es un tema... Solo recuerden, En México. solo recuerden esto. La energía eléctrica se divide en 3 componentes. Es el voltaje, los amperes y las poderosísimas resistencias, ¿no? Los famosos ohm.
que es muy gracioso en la escuela porque cuando te enseñan OM, todos dicen OM. Eso pasa en todas las escuelas, no me dejarán mentir. No Siempre es un tema con... No pasó nunca. Entonces necesitas estos ¿En qué escuela ibas? tres componentes. La de la vida, hermano. Entonces necesito 3 componentes. En la de la vida, hermano. 3. Entonces necesitas 2 componentes. 3, hermano. Necesito la resistencia. ¿Por qué? La resistencia sí, es importante porque si no los otros 2 elementos se van a salir de control y va a quemar, se va a explotar, van a pasar cosas, ¿no? Entonces necesito lo que se conoce como amperes o la intensidad y los voltajes. El voltaje es la velocidad a la cual los electrones van a pasar por un conductor. Velocity. Velocity, exactamente. Entonces nosotros tenemos todo este tema y para generar energía eléctrica, tú necesitas pasar electrones electrones por un conductor, ¿no? Entonces, eso lo puedes medir. Eso se mide con los volts. Entonces, si tú tienes una cierta cantidad, 5 volts, por así decirlo, en 5 segundos, tú vas a prender un foco esos 5 segundos. O a lo mejor 4, porque necesita tiempo. Así es como vas a generar energía. ¿Cómo vamos a generar que los volts pasen de un lugar a otro? A través de varias formas, pero principalmente de la energía mecánica. Nos va a ayudar muchísimo. Entonces, yo puedo generar energía eléctrica a través de mover el cabellito de mi compa, ¿no? Va a empezar a generar estática y eso ya hay una conducción de electrones. ¿Cómo la canalizo? Pues a una máquina que pueda, tener toda esa energía almacenada. Entonces, ¿qué es lo que se solía hacer? Se suele tener un engranaje. Ese engranaje es de metal, que es el conductor, y a través de energía mecánica, mientras tú más des vuelta al engranaje, más volts vas a estar generando. Y puedes prender un foco, si le haces así como poquito, le das más macizo, vas a prender, no sé... Toda la planta, ¿no? No, unos 5, 6, 10 focos, ¿no? Y ya, si metemos fuerzas animales, metemos el tema del motor, un hámster, etcétera, ya puedes prender una casa entera, ¿no? Puedes prender una casa entera. Ajá. Entonces, ¿cómo generan, por ejemplo, energía para grandes ciudades? Aquí es donde viene el tema. Se tienen que usar combustibles. Lo que se usan por mucho tiempo es usar agua. El agua pasaba mucha cantidad de agua a alta presión que movía esta ruedita. Era tanta la presión que podías generar energía eléctrica para grandes ya ciudades. Eso se le conoce como hidroeléctricas. Porque generan su energía a partir del movimiento del agua. Ahí, perdón, haciendo un paréntesis. Todos tenemos muchos. Aquí los voy a tenemos muchos paréntesis. Este tipo de energía utilizando agua impacta mucho. Claro que sí, porque esa agua ya es agua residual. ¿Por qué? Porque estás pasando por engranajes, por tuberías, se empieza a oxidar. Pero aparte no es agua en estado líquido, es agua en estado gaseoso. Ah, bueno, sí, exactamente. Ah, perro. Porque la tienes que calentar para generar presión. Sí, claro. O sea, y puede que ser de mueva. ambas. Exactamente. Porque si tú mandas agua normal, vas a gastar mucha agua para generar menos energía. Entonces, si tú la quemas, sale más presión y usas menos agua. Pero sigue siendo... Sí, claro. Es, por ejemplo, pérdida. Esa presión de que hablamos es como una vía presión, ¿no? O sea, se genera presión cuando almacenas agua en un lugar cerrado y tú le dejas de prender, esa energía se empieza a salir el gas y el gas quiere salir. Y, por ejemplo, aquí yo veo como una ventaja. Se podría pasar de agua a vapor y después hacer procesos de bioseparación para volverla a hacer líquida. No, porque esa agua ya está consumida. Claro. Aparte suele y ser no lo hacen, ¿verdad? No. Entonces, toda esa agua me estás diciendo que sí se desperdicia. Claro. Prácticamente todo se va a la atmósfera. Y estamos hablando de miles de litros por segundo. Ok. Segundo. Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Cuando ocupan, por ejemplo, no sé si se lo hagan, pero ocupen petróleo para generar el calor, para hervir el agua, la emisión del petróleo no la ocupan también como... Es que ahí es otro tipo de energía, es cogeneración. O se tiene que limpiar. O sea, ¿no la usan para generar más energía? Sí, se puede recircular, pero es muy complejo. O sea, no va de rápido, verdad, ¿no? de verdad lo que vas a tener en industria son dos tipos. Una hidroeléctrica, ya sea por agua corriente o por agua vaporizada, o por una fuente de combustible fósil, que es precisamente se calienta un combustible, no sé, diésel o petróleo, y eso es lo que va a estar generando el movimiento de la rueda para generar energía eléctrica. Y de hecho por eso se dice que mientras más energía consumas tú, eléctrica en tu casa, no que apagas la luz, siempre dejas tus cosas prendidas, estás generando una gran cantidad de emisiones en donde se está generando la energía, y eso se le conoce como generación indirecta de energía. Y indirecta. De emisiones. Así que recuerden, de emisiones, perdón. apaguen la luz, no mamen.
Que bueno, la verdad la industria va a seguir produciendo la misma Sí, cantidad claro. si la dejamos prendida. Sí. Pero No, pues pero no, bueno, no incites, no ya incites a la gente. ya en grandes cantidades, pues claramente sí. Sí, afecta, impacta. ¿no? Ujú. Y me ha tocado ver gente que se va a hacer un buen de cosas y deja la tele prendida, ¿eh? Sí, claro. Eso que mencionaba Anita era de ciclo combinado. Esas plantas de ciclo combinado donde se aprovecha el petróleo y el agua. Un segundo proceso. Es... ¿Cómo? Ah, sí, Un que segundo. aprovecharlo. Sí, es un segundo. Es como la principal, creo que es el 50% de las plantas que hay en México para producción de energía eléctrica. ¿No? Entonces, pues como vemos, pues todos necesitamos energía eléctrica, ¿no? Entonces, la forma de dónde llega es algo que nos concierne y nos preocupa demasiado. Claro que sí. ¿No? ¿Por qué? Porque, pues sí, repetimos, viene de combustibles fósiles, ¿no? O de Principalmente. agua. No, y se necesita últimamente energía a grandes cantidades para poder sostener lo que son. Es las que es ciudades otra cosa, actuales. ¿no? O sea, ahorita México no está prácticamente cubriendo la demanda, no están llegando industrias que quieren llegar por la parte energética. O Claro. sea, no están dando... Aparte que no están dando los incentivos, No, y ahorita vamos. No. no están dando los incentivos, no está dando, las plantas no dan lo suficiente, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que lo vamos a tocar al final. Bueno, entonces así es como vamos a estar aprovechando los combustibles fósiles para generar la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque es la que más nos mueve en el mundo, ¿no? Pero también es una gran fuente de contaminación y más le agregamos a mis compas que nunca apagan la luz. Pues bueno, estamos consumiendo mucho más. Oye, Ahora, y- algo muy importante. ¿Qué pasó? Otra cosa muy importante, A ver, los a ver. que se cuelgan de la luz, ¿qué pasa? No cerraste tu paréntesis, hermano. Ah, sí, perdón. Los que se cuelgan de la luz es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque tu medidor va a registrar menos energía de la que realmente estás consumiendo. Ok. Entonces, esas son pérdidas que no se tienen consideradas. Entonces, cuando hacen una evaluación de energía de, ¿sabes qué? Ecatepec está consumiendo, Cierta cantidad. paréntesis. La energía se mide en watts. Watts. Ajá. Entonces, Ah, sí, los What? por ejemplo, tu Kilowatts. what? Entonces tu foco, por ejemplo, tu foco desde que 70 watts o Sí. ¿cuántos son? Los focos Ah, suelen sí. ser. Sí, ¿no? 40, 60 watts. Eso quiere decir que es lo que te va a estar consumiendo en energía eléctrica. Entonces, ya cuando hablamos de cantidades ingestas de energía eléctrica, ya estamos hablando de kilowatts, de 1000 watts por hora consumida. Ajá. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Que los que Los se diablitos, cuelgan de la pero- luz. Los que se ponen de la luz. Entonces, cuando vienen a hacer cuando se hace un estudio de medición de energía, dicen, mira, Ecatepec tiene 5 kilowatts de energía. El año pasado eran 10, ¿no? Pues estamos bien. Entonces vamos a destinar más energía aquí porque están disminuyendo su consumo. No importa que lo aumentemos. Lo que no saben es que muchos tienen diablito, por eso bajamos a la mitad y te están dando más suministro energético. Y si eran 10, te están marcando 5, te van a dar 15, estás perdiendo 10 kilowatts hora de energía en una zona por temas de distribución de energía, al menos en México. Sí, ya a gran escala los diablitos sí afectan. O sea, en teoría, los diablitos son. Un poquito cansado. Así es, son el diablo. Pero Ok. bueno, ya teniendo todo este contexto, sabemos cómo se hace la energía, cómo pasa de mecánica eléctrica y cuáles son las fuentes de generación de energía. ¿Y en 100 tenemos- años no hemos hecho nada más, amigos? ¿En 100 años no hemos hecho nada más? O sea que en estos 100 años Ya no. solamente hemos estado utilizando energía de combustibles fósiles. No, pero me imagino que eso será después, o si lo hemos hecho. Claro que sí. Sí, porque después dice energía renovable. La No, mayoría- tenemos la famosa energía Energía renovable, renovable. como dicen en inglés, ¿no? Y hay una diferencia, también tenemos lo que es la energía limpia. Y la mayoría de gente, porque en México Ah, sí. desafortunadamente... Es energía limpia, energía renovable, ¿no? Exactamente, y aquí hay un paréntesis, un corchete ya. Es parte del tema, ¿no? Sí, pero lo que voy a decir es que normalmente, más bien actualmente en México... Tento paréntesis. Yo te pongo la otra parte. Puedes continuar. Actualmente en México se tiene como lo mismo energía limpia y energía renovable, cuando no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo ¿El mismo. agua es energía renovable o no renovable? Es no renovable. No, pero yo veo que hay un ciclo del agua y se Dice que, regenera. ajá, exactamente, ¿qué pedo? En curva, chavo. No es Ay, renovable. No, no es defender tu idea, Ah, que sí. no es renovable. Yo dije, ¿qué, güey? No es renovable porque se acaba. Es un recurso que se está acabando. Ok, o sea, se regenera más lento de lo que lo Sí, consumimos. exactamente. Porque sí.
Mi cara, güey. Yo Yo lo estoy cagando. ¿Qué, güey? O sea, si te hacemos así, güey, aborta misión, güey. Ayúdame, güey. Es que en teoría vamos a tener lluvias y se supone que de esa manera se recuperaría un poco de agua. A lo que nos referimos con no renovable es que tiene un límite esta agua y se vuelve a regenerar con más bien en mucho tiempo y a muy pocas cantidades. Entonces se considera como una energía no renovable. Incluso escuché hace rato un podcast de un economista que decía que como era del agua, era No energía mames. renovable, ¿no? Entonces, pues, sí, están claro. completamente Sí, equivocados. equivocados. Y esa perspectiva también que tienen los economistas, pues dicen, no, neta es una mamada pasarnos a No, ay, mi cara, güey. energía. Entonces, ¿el agua sería una energía limpia o no? Sí puede ser una energía limpia en este caso. Entonces, no terminas de decir cuál era la diferencia. Exactamente. Ah, perdón. En cuestión de... En cuestión... En cuestión de la diferencia de energía renovable y energía limpia, es que la energía renovable es aquella que se obtiene a partir de una fuente que no se acaba. Por ejemplo, la energía eólica. ¿Qué pasa con esta? ¿Se va a acabar el viento alguna vez? No, Pues creo, no. bueno, No se va a acabar porque si el viento se acabara, ya ni siquiera existiríamos como especie, ¿no? claro. Entonces, ese es un claro ejemplo de energía renovable. Ahora, vamos a lo que es energía limpia. ¿Qué es la energía limpia? Es aquella que durante su producción contamina menos en comparación con otras, como la energía proveniente de fuentes fósiles, como lo que dijimos. Hay fuentes fósiles que sí son limpias. Sí. ¿Cuál? Por ejemplo, la eléctrica se puede hacer de una manera que contamines un poco menos. Pero eso no quiere decir que al final no tengas residuos que sí contaminan. El chiste es que mientras la generes no estés contaminando. Pero no se cuenta el final de su proceso. Ok. ¿Cómo ves? Muy bien. Y bueno, ¿Tú qué opinas, Arturo? Yo creo que... ¿Un resumen de eso? Un resumen podría ser... Yo estaba un día acostado, dije, vamos a hacer un podcast, dije, va. Y aquí estamos, ¿no? y ese justo es el problema de la cuestión actual, de México, que ellos tienen como igual lo que son energías limpias y energías renovables. Claro, sí. Por lo tanto, se aprovechan de esto. Entonces, ¿una hidroeléctrica es de energía renovable o energía limpia? Una hidroeléctrica es de energía limpia, no de energía renovable. Okay. Lo mismo el agua, ¿no? El agua es una fuente de energía que no es renovable, pero Exactamente. sí es limpia. Y ellos se escudan con que no contaminan en el proceso, pero no están contemplando que al final de este proceso sí hay un impacto. Claro, el Por impacto ejemplo, es el que les consumo del dije, el consumo del agua. Justo por eso les pregunté hace un rato, porque esta es una energía limpia, más no una energía renovable. Y es la diferencia que no muchos tomamos en cuenta, y en México pues nos están choreando ¿Limpia con y esta parte. renovable sería eólica? Todas las energías renovables Son limpias. son limpias, pero hay energías no renovables que también son limpias. Aquí creo que un pequeñito paréntesis de cómo funciona, gracias. Cómo se genera la electricidad, creo que no lo dijimos, ¿no? Y pues creo que de manera general es que tenemos en el carro, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre que genera energía? Alternador. Yo sé que se llama carro. O sea, un alternador. ¿Cómo funciona un alternador? Pues básicamente es pasar de energía mecánica a energía eléctrica, ¿no? Entonces, el alternador, pues es un claro ejemplo en el coche, ¿no? Okay. Tú tienes tu batería, pero pues tu batería tiene un límite, ¿no? Ay, se vino abajo el cielo. Tiene un límite de suministro de energía, ¿no? Entonces, ¿cómo se mantiene viva? Con un alternador, Okay. ¿no? Entonces, parte del movimiento de estos pistones, del cigüeñal, del volante de inercia, pasa, pues, cuando tú abres tu carrito, ves algo ahí girando. Parte de esas ligas va a un compresor, ¿no? Entonces, este compresor va a convertir esa energía mecánica que está girando, se llama inducción electromagnética, y eso ya se convierte en energía eléctrica. Entonces, este compresor ya suministra energía a la batería. Básicamente así funciona una hidroeléctrica y así funcionan las industrias con combustibles fósiles, ¿no? Okay. Que hacen girar a un alternador, ¿no? Sí, pero a dimensiones mamastróficas, ¿no? Sí, claro. Así funciona también en la energía eólica, ¿no? O sea, de eso que está
está girando para hacer una inducción electromagnética a un alternador que se tiene, ¿no? Entonces así se llega a almacenar. Creo que sí era como importante tenerlo porque, por ejemplo, la energía fotovoltaica es completamente diferente, ¿no? Ahí se excitan átomos de cesio. ¿Se excitan? Sí, hace mucha fricción. No antojes. La página 46 del libro de biología. Entonces sí, pequeño paréntesis. Y de ahí, ¿a qué pasamos, amigos? De ahí pasamos a, justamente continuando con el tema de energías renovables y limpias. Las más famosas, las heroínas en este caso del mundo son los parques eólicos. ¿Qué se hace? Se ponen un montón de turbinas en una área designada para que se pueda aprovechar el viento de la máxima manera posible, porque están orientadas hacia el norte, el este, el oeste, para que sea de donde que sea que venga el viento, tú puedas tener garantizada que se va a generar la energía que requieres. Esas torres como de 40, 50 metros. Sí, están cañonas, las del GTA. Luego tienes los parques eólicos, exactamente el mismo. Aquí sabemos dónde sale el sol, entonces todos están orientados hacia el mismo lado. Eso te ayuda a eficientizar el aprovechamiento de esta energía. Entonces son paneles ya muy grandes en lo que se conoce como un parque solar. Lo mismo, se designa un área, vas a poner ahí tus equipos y va a estar suministrando a cierta zona. Mientras más grandes sean estos parques, mayor capacidad de generación de kilowatts hora van a tener. Y también tenemos unos tipos de energías diferentes, ¿no? Que son, por ejemplo, los biocombustibles. Tenemos combustibles fósiles. ¿Qué son los biocombustibles? Los biocombustibles, como su nombre lo dice, viene de un residuo biológico. Aquí hay 3 temas. Aquí hay 3 categorías. Uno, de que se cosecha, por ejemplo, maíz, ¿no? Se cosecha maíz. Y bueno, tuvimos un poquito de errores técnicos, chavos. Así es. Pero nos quedamos con biocombustible y hablabas del maíz. Del maíz, exactamente. Entonces, como dijimos, el combustible fósil, pues viene de... ¿Y cómo de maíz? O sea, como las palomitas de maíz. Biocombustible. Pues es que aquí tienen una pequeña duda porque hay 3 tipos de biocombustible, ¿no? Ok. Los que se cosecha maíz principalmente para hacer biocombustible, o se aprovechan los residuos de ese maíz, ¿no? O en tercera... pues sí, ¿no? Prácticamente viene un poco más biotecnológico. Okay. ¿Por qué? Porque son rutas metabólicas de ciertas bacterias para poder generar en esa ruta. Yo había escuchado igual, güey, que también, por ejemplo, había escuchado como combustibles de etanol, como el guachicol y todo eso. Córtale. No es cierto, güey. ¿Eso se consideraría como un biocombustible híbrido, qué pex? Porque ahí tiene etanol, no creo sé. Creo que están confundidos un poco porque el etanol creo que es más como un aditivo a la gasolina. Porque finalmente necesitas a gasolina, pero hay porcentajes que creo que ya se le puede llamar biocombustible, ¿no? O sea, si pones cierta cantidad de gasolina y cierta cantidad de este combustible, pues ya puede llamarse un biocombustible. Pero siempre y cuando el metanol venga de una fuente... confiable, orgánica, ¿no? Orgánica principalmente, claro, ¿no? Entonces básicamente se echa a perder el maíz, caña o cualquier ese tipo de residuos o de materiales para que entre su ruta metabólica de las bacterias generen metanol, ¿no? ¿Te acuerdas de las rutas metabólicas? Claro que las ácidas, las alcohólicas y todo ese rollo. Sí. Entonces, pues sí, puede ser de primer orden, los llamados que se cosechan maíz. Es que ya te metiste en un problema, la gente no sabe qué es ruta metabólica. Ok, entonces... Pues una bacteria, por ejemplo la del yogurt, claro, su ruta metabólica pues es ácida, ¿no? Uh-huh. Es que no sé cómo decirlo de una forma sencilla. Vean esto, yo como y tengo un residuo, claro, ¿no? Okay. Entonces también las bacterias comen y tienen residuos. Entonces su fuente de alimento puede ser un ácido que te va a generar en este caso es una molécula, un elemento residual que es en muchos casos es energía. Claro, ok, perfecto. Sí, bueno, entre sus rutas metabólicas. Muy bien. Dame mi estrellita. Puede ser que estas bacterias generen alcohol, ¿no? O sea, estas bacterias pueden... Su ruta metabólica, por ejemplo, la cerveza, ¿no? Comen cebada y su caca, su pipí, pues es el alcohol, ¿no? O sea, prácticamente, ¿no? De otras, por ejemplo, es el yogurt. De otras es... los lactobacillus, ¿no? También, entre sus rutas metabólicas. Del Kei Shiroga. Exactamente, Kei Shiroga. I'm sorry. Oye, empezó el Red Bull, perdón. Y pues ya, ¿no? Entonces, entre las rutas metabólicas de algunas bacterias, su desecho es metanol.
¿no? Oh, Entonces... That's right. Que es justo ya. lo que comentábamos con las pilas, con los compostas, las pilas orgánicas. Exactamente, sí. El aprovechamiento de tu Regresando. residuo orgánico, pum, 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 te va a ayudar a que la ruta metabólica de lo que hay dentro de esos residuos van a generar estos combustibles que podemos aprovechar después. Ya podrían llamarse biocombustibles. Ujú. De primer orden es que cosechen solamente para crear metanol. De segundo orden es que aprovechen los residuos. Y de tercer orden, no me acuerdo ¿Quién si sabe? es que no, estoy confundido si es como de biotecnológicos, o sea que ya modifican genéticamente a ciertos organismos para obtener... Ah, no, tercer orden lo obtienen de algas. Ok, De algas, las no sé por qué algas. las ponen sí, de cierto, algas. que lo veíamos en Upibre. Y de cuarto orden ya modifican genéticamente a los organismos ya para que las bacterias generen más metanol, ¿no? Perfecto. Entonces, básicamente eso es un... ¿Y qué sería metanol? Metanol pues es un alcohol. O sea, Ok. es un alcohol que es flameable, genera calor, es Ok. lo que hace la gasolina, ¿no? Tú flameas la gasolina y generas calor. Ok, es lo que hace perfecto. el gas, ¿no? Entonces, Muy bien, es básicamente un biocombustible, ¿no? muy bien, chiquilín. Entonces, como pueden ver, muy bien, dale su estrella. Le doy tu estrellita. Cierre los ojitos. Y bueno, esos son otros tipos de combustibles aparte de los fósiles, porque aquí hay un paréntesis muy grande. De todas estas energías que hablamos, ¿cuál creen ustedes que es la que más contamina? Qué buena pregunta. El fósil. ¿Y cuál es la que más energía genera? El fósil. Exactamente, entonces ahí donde no le gustó el government, ¿no? Los combustibles fósiles necesitas muy poco de tu energía mecánica para convertirlo ya a la energía que necesitas, pero realmente muy poco, y son unos rendimientos increíbles. ¿A costa de qué? De que te los vas a acabar porque no son renovables, y a costa de todas las emisiones a la atmósfera que vas a generar. Hay tipos de combustibles que son todavía peores a los que tenemos. El carbón genera unas emisiones muy, muy, muy grandes, pero imagínate usar en tu proceso para generar energía carbón más residuos peligrosos que veíamos la vez pasada. Esas emisiones, si bien va a estar buena generación de energía, Van a ser bastardas. van a ser bastardísimas y es todo un mundo. Pero entonces, por eso ustedes ven que está en auge el tema de las energías renovables. ¿Por qué? Porque saben que lo primero de los recursos que se va a acabar la humanidad, los primeros, si no es que el primero, va a ser todo el tema del petróleo. Entonces, De hecho, ya eso- lo está sufriendo Pemex en la parte de extracción de petróleo, porque ya sus torres donde generaban tantos barriles, ya no están generando lo mismo, ¿no? Entonces ya tienen que investigar otros pozos, y ahí dicen, no, pues hay más pozos, ¿no? No hay problema. Eso lo dijeron hace 100 años, ¿no? Así es, es que Entonces, justamente, o sea, hace 100 años tú tienes la expansión de ciudades de la humanidad, ya así, ya tienes la generación de energía, y piensen en esto, el humano se movió en caballo alrededor de 6.000, 7.000 años. sí, es cierto. Cuando empieza la revolución industrial y todo el aprovechamiento de energía, ya nos movemos en autos eléctricos desde 1910, más o menos, pongamos. ¿Eléctricos? Ajá, Bueno, mecánicos, de perdón. combustible. Desde con motores ya. Ujú. Desde 1910 hasta hoy, 2023, son 100 años con 13, mientras más, con 13 años. Y también, en general, vamos a dejarlo en 100 años. En 100 años, esta revolución tecnológica ha alcanzado a aviones, barcos, coches de todo tipo, aprovechamientos de energía en termoeléctricas, hidroeléctricas, Todo. todo lo que O sea, existe. sí, ¿Y qué es lo importante? Sin ningún tipo de control. Entonces dijeron en el mundo, un momento. Si seguimos así, Se va a primero acabar. nos vamos a acabar los recursos. Segundo, el aire no va a ser viable para poder respirar y para poder vivir en Ciudad de México, en Japón. que se dieron cuenta Nueva en York. esa inmersión térmica que pasó en Londres, ¿no? Sí, se En- murieron muchas personas en 1900 algo. algo. Esa inmersión térmica, ahí se empezaron a darse cuenta de que sí, todos los gases se van a la atmósfera, pero no. O sea, hay un proceso en el cual puede que lleguen a regresar, la famosa inmersión térmica. No, más bien, y que regresa. ¿no? Ah, sí, Y regresa, ajá, y regresa. te ya es una capa más baja de todos los combustibles, ¿no? Hay esa capa. Sí, Ah, sí, claro. sí, Sí, justo. sí, Sí, uno porque de hecho hay ciertas zonas donde Se me baja la presión, güey. necesito una coca, ¿no? No manches, Una güey. cosita, por favor. Pero también hay zonas, ustedes han oído hablar del ozono. El Sí, ozono claro. es un gas, ya sabemos, de efecto invernadero, etcétera. Hay zonas
en donde se produce ozono a nivel de suelo. Entonces, imaginemos claro. como tipos de lagos en ciertas ciudades, lugares. Tú pasas y estás respirando ozono. O sea, el ozono está hasta arriba, jamás tienes contacto. El ozono a nivel de suelo lo estás respirando Sí. y es un veneno bien cañón. ¿Por qué? Porque no es ozono de la capa de ozono, no vayan a creer eso. Se llama ozono antropogénico. Y su reacción es diferente, se forma de una manera diferente, llega a la atmósfera y a nosotros nos hace muchísimo daño. Por eso mismo, a veces ven en las aplicaciones de la Ciudad de México que estamos con una alta contaminación de ozono. Que, por ejemplo, el ozono, este tipo de ozono, ¿cómo se genera? Cuando prendes tu coche y no lo mueves. O sea, si tú lo mueves, generas emisiones y son dañinas, sí. Pero tú lo dejas prendido y estás aquí, sí, ¿cómo ves? ¿No te acuerdas? Sí. De hecho, le puse el nuevo estéreo, está chido. Sí, justo. Esa media hora, como no lo estás moviendo, se está generando un montón de ozono a ese nivel de suelo en donde tú estás. Muchas Entonces, más cosas, pero de entre ellas, sí es cierto, ozono. el ozono Entonces imagínate antropogénico. una camionera, lo dejan prendido en lo que llega la gente. Sí. O sea, los El aviones. tráfico. Los aviones también generan este tipo de Sí, ozono. claro. El tráfico, así lo dejas pagado en la Ciudad de México. ¿Cuánto ozono está? No. ¿Qué más impactos tenemos acerca de este uso de energía descontrolado? Uy, pues no sé. Pues, por ejemplo, los océanos se están acidificando principalmente porque como lo dije en la clase pasada, en el caso pasado, cuando uno quema un combustible fósil, el principal generador es CO2, ¿no? Sí. Ozono sí, también CO2, ¿no? Entonces, cuando el CO2 está en la atmósfera, llega a las olas, se está moviendo así, ¿no? Entonces llega a capturar este CO2 que está en la atmósfera y lo llega a mezclar. ¿Cómo? Sí, tal cual. Oh, me pegué. Se empieza a carbonatar, ¿no? Ajá. También se llama, ¿no? Una bebida carbonatada, lo que le hace claro. es eso, ¿no? Entonces, pues, entre tantos de que ya mencionaste que es Pero ácido. entre más me la mama, más me crece. ¿Es ácido? Él ya explicó lo que es un ácido. Sí. Entonces los océanos se empiezan a acidificar, ¿no? Empiezan a tener un menor pH y los corales se mueren, los peces se mueren. Entonces, uno de tantos impactos. ¿Tú qué otro impacto? E incluso no solo los océanos, también el suelo. Llega a el suelo acidificarte. ácido, Ajá. no, tienes toda la razón. La lluvia ácida. La lluvia ácida. Por ejemplo, la lluvia ácida, ¿qué es? La lluvia ácida es lluvia que pasa desde la atmósfera. Entonces, cuando está desde la atmósfera, Se atrapa todos combina. los contaminantes Y que están en el aire, los encapsula. Se han Entonces, dado cuenta, ¿no? Que empieza a haber como mucha congestión en la Ciudad de México y lo único que nos salva son las lluvias, ¿no? Empieza a llover y ya Sí. se ve todo despejado. Pues es sí, porque claro, todos los porque todo baja, lo contaminantes baja. precipitaron prácticamente, ¿no? Entonces, Exacto. ¿Y cómo ves este efecto? Ves en tu coche, de repente la mancha de la lluvia no se quita. Y dices, ay, caray, ¿por qué no? Pues es agua. No es agua. O sea, esa ya es agua. ácido. Ya es agua contaminada con muchas cosas. No escuché. Con muchas cosas ahí. Entonces, imagínate, tú agarras esa agua y te bañas con ella. Sí, no manches. No lo hagan. pues, ¿de Menos dónde en creen que ciudades llegan, grandes. ¿no? ¿De dónde Te va a llegan? corroer las nalgas. Sí. Sí. Tam- ¿Qué? No te pasa nada. Bueno, sí, a la larga No, sí. creo que sí te A la pasa. Sí, a la larga. ¿Eso qué es? Es un efecto tóxico grave en tu cuerpo. No te va a pasar nada ahorita, pero estás acumulando toxicidad de esa agua ácida. Entonces, si viven en grandes ciudades, muy probablemente ustedes tengan esta poderosísima contaminación. Y la más evidente de todas es el cambio climático. Tenemos una gran nube en todo el mundo, porque en todo el mundo se genera energía. ¿Cuántos kilowatts hora? Hablamos ya de megawatts hora, que son 1000 kilowatts hora. Entonces, también de gigawatts ahora. no, No, y de terawatts hora, güey. creo que No no sé. existe aún ese tipo de generación, pero gigawatts sí. Creo que en Japón genera un par de gigas ¡Hala, güey! al año o algo así. Pero es demasiado. Pues que es pasen demasiado. almacenamiento. Bueno, sí, podría ser. No. Puede ser. Entonces tenemos una cantidad de impactos ambientales mamastróficos, ¿no? Más la contaminación de derrame de petróleo. Ok, sí, sí, claro, sí. sí. O sea, ese no es una contaminación propia de la emisión, pero cuando tú vas a extraerlo, pasan cosas que... Vamos para allá. ¿Cómo se le llamaría eso? O sea, un efecto secundario. ¿Sería una emisión secundaria de la electricidad? Sí, es que eso es dentro del ciclo de vida. ¿Recuerdan lo que hablamos del ciclo de vida? El ciclo de vida del petróleo es extraerlo,
O sea, lo encuentras, tienes que extraerlo. Entonces recordamos, lo extraemos, lo refinamos, tienes Lo procesamos. su proceso de combustión, ahí termina ese ciclo, su vida útil, pero todavía el residuo, el aire, sigue continuando su ciclo de vida, hasta que esos contaminantes del aire se deshagan, hasta que se deshagan los contaminantes de tu extracción. El ciclo de vida del petróleo es de millones de años, al igual que los residuos sólidos. La vida útil es cuando tú prendes tu motor, lo dejas de prender. Ahí terminó su vida útil. ¿Es sustentable? No. ¿Y sería un residuo peligroso? ¿Eh? ¿Sería un residuo peligroso? Sí, ya cuenta como Son residuos peligrosos porque esos gases son tóxicos. Claro. Pero lo que hablamos en el capítulo pasado son para residuos sólidos. Sí. Ujú. Estos residuos de emisiones a la atmósfera también son residuos, porque obviamente es un efecto secundario de tu proceso de generación de energía. Pero como son del aire, no se pueden tener los mismos Clasificar. controles que Sí. los sólidos. Pero sí, son residuos peligrosos, son tóxicos. Perfecto. Que también iba a decir que esta combustión de los motores solamente se aprovecha el 30% Sí, de las esa pérdidas de energía consumida, tienes ¿no? toda O la sea, razón. bien dijo Artu, ¿no? El combustibles fósiles es que más energía te da y es que más más rápido, contamina. ¿no? Entonces, agrégale eso, que los motores no son lo suficientemente eficientes como para aprovechar esa energía. ¿Por qué? Sí, la mecánica, pero cuando lo prendes, pues es calor, ¿no? O sea, ese calor se pierde cuando pasa el refrigerante, ¿no? Entonces el refrigerante, pues ya almacena ese calor, entonces ya no se le hace nada, Sí, claro. ¿no? Entonces No, y- es una pérdida de energía. ¿Y cómo se ve? Hijos de su puta madre, hijos de su puta madre. Exactamente cómo se ve. ¿Y cómo se ve en la ciudad? Tenemos las famosas micros verdes que sacan humo negro. ¿Qué creen? Ah, claro. Necesitan sus 200 pesos de gasolina igual que tu coche. Díselo, La diferencia gasolina. es Gasolina. de gasolina. Ah. La diferencia es que eso se va a acabar mucho más rápido y te va a dar muy poquita energía, porque ya es muy viejo el equipo, no tiene mantenimiento. Entonces estás consumiendo lo mismo que otra persona, tus gases que estás generando son peores porque no tiene mantenimiento y menos controlados, porque el escape tiene un diámetro por una razón. Eso sí, ese diámetro ya turbolió, entonces tiene una dispersión mayor de los contaminantes. O sea, es una serie de cosas absolutamente terribles. ¿Qué sucede? Dicen, un momento, tenemos que controlar todas nuestras generaciones de emisiones de nuestra energía. Todos dijeron, no, sí, claro, vamos a juntarnos todos los miembros poderosos del mundo. Ya existe la ONU, ¿no? Ya está muerto Hitler. Entonces, ya no hay nadie que nos impida, ¿no? Sí, claro. Ah, tienen razón. ¿En dónde nos reunimos? No, pues vamos a reunirnos en Estocolmo. Yo creo que pues va a estar chido, ¿no? La cumbre casi de es Estocolmo. 1970, hermano. Entonces vamos a reunirnos y vamos a hacer acciones para que el cambio climático, que ya se hablaba desde ese entonces, se detenga. A través de detener nuestros procesos. Creo que fue una hacerlos chica, ¿no? limpios. La que inició todo ese tema del cambio climático con su libro de La Primavera. Greta Thunberg. Ah, sí, cierto, sí. Greta Thunberg. Les voy a poner aquí el nombre, no recuerdo bien el nombre de la chica, pero sí hizo un estudio donde sí ya Y en se verga empiezan a yo lo ver. voy a buscar. Sí, hizo una proyección a 100 años, ¿no? Tengo entendido. Lo puse en la página de Instagram. Ah, perro. Sí, creo que hizo una proyección a 100 años, ¿no? De lo que De- iba a pasar con el aire y todo. Sí, ya. De hecho, hasta Marx creo que ya estaba hablando del cambio climático, pero bueno. Ah. continúa. Sí, entonces se juntan y dicen todos, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces ahí estaba México, ahí pum, pum, pum. Nada más parado, güey. No, dijo, no, pues vamos a firmar esto, todos le vamos a entrar y nos vamos a regular. México, ¿qué Ah, dijo? porque México firma todo. No, México. Todo, No, México entra todo, sí. Dice, ah, Yo sí, jalo, suma, no hay güey. pedo, Es un capibara, ¿no? Sí. 100%. Sí, literal. 100% lo es, ¿no? Entonces dijeron, a ver México, tú estás cañón en tus emisiones, ya tienen unas 8 millones de personas en tu ciudad principal, pues fírmale, ¿no? No, sí, padre. Pásame la tinta azul, sí, boom. ¡Pam! No firmado. Si tinta me sobra, dice. ¿Qué quiere decir eso? Que en México ya es ley todo lo que se habló en esa cumbre. Entonces, regresamos a México y dijeron, ok, ya ¿Qué firmamos, hacemos? ¿no? Así todo aquí los secretarios, ¿no? ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Güey? Es un desmadre, ¿no? Como vos pongo en su cabeza, no, ¿qué hacemos? Ah, sí, güey. Todos con los archivos que no encuentran. Y dijeron, mira, ya somos muchos secretarios, hermano. El de economía, tú, no, yo no. ¿Quién va a tomar esto? Vamos a crear algo que se llama la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, la Semarnat. Ajá, pero. ¿No? Es la primera evolución de Semarnat Semarnat. en México. Semarnat. Exactamente. Con P. Entonces, ya a ellos le dieron todo el tema de, ¿sabes qué? Déjate Tuyo, caer. papito, ¿no? Y Semarnat dijo, no manches.
Pues ya valí más. Pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Primero tenemos una ley, necesitamos una ley. Entonces llegó esta nueva secretaría, vamos a hacer una nueva ley, ¿no? Este es el precursor de lo que conocemos hoy como la LEGEPA, la que hablamos en nuestros primeros capítulos, que es la ley más importante en México de todos los temas ambientales. Porque como se habrán dado cuenta, el tema de energía está íntimamente relacionado con el tema ambiental y la calidad de vida de las personas. Entonces dijo Semarnat, un momento, hermano, o sea... No, están pescando, están cazando, están cortando árboles, están tirando residuos. No puedo. Les vale ver. Y dijo, mira, no te preocupes, papito, yo te voy a ayudar en la ciudad. En la ciudad vamos a hacer algo que se llama la poderosísima CFE para que puedan regular su energía y todos nos vamos a ver nosotros lo que tenga que ver con energía en la Ciudad de México. Claro. Todos dijeron, va, ¿qué es la CFE? La Comisión Federal de Electricidad. Ah, no mames, yo no sabía que necesitaba. ¿Qué? Que había nacido así la CFE. No sé, me estoy inventando. Entonces, ya tenemos la CFE en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a replicarse esto en los estados y municipios. Recuérdenlo, siempre la ley en México va a ser por estado y por municipio. No sé por qué lo manejan así, me parece más complejo, pensé que hay algo general, pero así lo decidieron hacer. Pasan los años, pum. En la reforma energética de hace unos cuantos sexenios, todos lo recordaremos, pasa algo muy interesante y es que la CFE deja de ser algo de la Ciudad de México y pasa a ser el órgano nacional en México de regulación de energía. De Calderón, ¿no? Sí, cuando quiso desmembrar, cuando desintegró. Sí, que se hizo todo. Pensé que ibas a decir desmembrar un güey y yo dije, no, desintegra porque ya era una... Es que sí es importante porque lo voy a decir en Pemex, pero era como hacer una empresa de gobierno, no tienen que hacer no tienen que ser redituables, vaya, entonces todos se hacen pendejos, ¿no? Entonces ese güey dijo, no papito, conmigo no, entonces vamos a disolver y te vamos a dar la concesión de electricidad a CFE, ¿no? Exactamente. Que es como va a funcionar a partir de ese momento hasta el día de hoy. CFE regula la energía en todo el territorio mexicano, por eso tu medidor muy probablemente sea de CFE y hubo un tema de cambio de medidores, etcétera, ¿no? Pero esto es si es que no traes diablito, ¿eh? Si es que no traes tu diablito. Sí. Entonces, esto es para regular el tema de la distribución de la energía eléctrica en México. Claro. Energía eléctrica. ¿Qué sucede con los tipos de energía que ya vimos en todo este tiempo? Surge la Comisión Reguladora de Energía, la poderosísima CRE. ¿Qué responde a quién? A la Secretaría de Energía, a la CENER. Entonces, la CENER y la Semarnat son compitas, son muy amigas, ¿no? ¿no? ¿Sí te ves? Sí. No. Entonces la CENER y la Semarnat son amiguitas y tienen amigas, ¿no? ¿Se cogen o no se cogen? Tienen a la Conagua, tienen a la CFE, tienen a la CRE, etcétera. Entonces, dentro de la CRE entra una regulación muy interesante que es donde entra nuestro poderosísimo Pemex. ¿Qué sucede con ya, hermano? Pues para eso vamos a regresar unos cuantos años cuando a 1900. Ya se trabó, se está regresando más. A 1900 y cacho, ¿no? Ajá. Donde Lázaro Cárdenas dijo, no mames, ya pinches empresas petroleras están llevando todo el petróleo a México. Claro. ¿Por qué? Toc. ¿Otra vez viendo porno, bebé? Hijo de la verga. No, ¿está grabando? Sí. Ok, entonces regresamos del tiempo. ¿Mi cruz? ¿Dijiste mi cruz? No dije nada. Todo bien, güey. En el gobierno de Lázaro Cárdenas, nuestro papá de ILIPN, dijo, no, pues la neta están pasando de verga las empresas petroleras aquí en México. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que habían bastantes reservas, ¿no? Entonces las mandaron a la verga con la idea de la expropiación petrolera, ¿no? Entonces aquí incluso se reforma la Constitución. ¿Para qué? Para que el recurso del petróleo sea explotado meramente por México, ¿no? Aquí llegamos al recordar. Entonces estábamos con lo que era. Estábamos regresando al tiempo. Lázaro Cárdenas. Sí. Te esperamos. Entonces, pues empieza con las reformas a la. Igual ya es el final, nadie llega. El artículo 25 dice que la distribución energética y el aprovechamiento de los recursos va a ser de México, ¿no? Okay. O sea, meramente por México y el gobierno se va a encargar de ello, ¿no?
El 27 dice que individualmente nadie se puede beneficiar de estos. Yo no puedo generar mi propio combustible. Es que hay una pequeña brecha, ¿no? Porque combustible fósil, ellos mencionan combustible fósil, ¿no? Ajá. Entonces, pues, si lo puedes consumir de tus medios, que no sea fósil, pues creo que es válido, ¿no? Claro. Pero extraer petróleo, extraer gas natural, tú no te puedes beneficiar, ¿no? O sea, eso ya le corresponde al gobierno y esas ganancias tienen que ser para el bien de la nación, ¿no? Eso Justo por eso hubo un PEX, ¿no? Con lo del huachicol y todo eso. Exactamente, porque es ilegal desde Sí, la claro. Constitución, ¿no? O sea, desde ahí dice, no, papito, eso es completamente ilegal, ¿no? Entonces, de ahí, pues, incluso, para no llegar a caer en monopolios, se crean las comisiones, ¿no? La Comisión de Energía y todo ese tipo que le dice más o menos cómo trabajar a Pemex, cómo rendir y todo el rollo, ¿no? Porque creo que le llaman monopolios naturales, ¿no? Así es. Lo que es CFE y lo que es Pemex, ¿no? Justo. Entonces, Pemex, pues por muchos años, prácticamente es el tío rico, ¿no? O sea, es el tío rico, ¿no? Es el que todos le pedimos dinero. ¿Qué pasó? ¿Me das dinero por unas papas? Simón, ¿no? ¿Me das dinero por una carretera? Simón, ¿no? O sea, ¿me das dinero para financiar 1000 bancos? Simón, ¿no? Entonces, Pemex es ensangrentado. ¿Por qué? Porque todas sus plantas... Pemex es... Todavía no es el diablo, ¿no? Pero aunque sí, recordar que es el principal causante de los pasivos ambientales en México. Y eso lo hace el super diablo, güey. Sí, el eso super sí. diablo. Pero bueno, hasta eso no es su culpa. ¿Por qué? Porque en primera le pedían bastantes impuestos, ¿no? O sea, impuestos era un chingo de impuestos, ¿no? A lo estúpido. Entonces no tenía la oportunidad de reinvertir Claro. sus ganancias, ¿no? Entonces pues se hizo bueno extrayendo petróleo, pero hasta ahí, ¿no? Ya la parte de refinación, pues como no le daba mantenimiento, pues se fue yendo a la mierda cada vez un poco más, ¿no? 10 años para acá ya no está dando resultados, ya no está dando ganancias, entonces ya se está volviendo un poco complicado, ¿no? Claro. Estar manteniendo a Sostener la carga. este señor, ¿no? Entonces, ¿qué quieres saber de Pemex? No me acuerdo. Todo, hermano. Todo. Yo quiero saber, principalmente, ¿qué tanto es su alcance en cuanto a la regulación de los hidrocarburos en México? Pues es que para eso está la Secretaría de Energía, ¿no? O sea, ellos pues dicen, no, pues tienes que cumplir con tal cantidad, tal Claro. calidad. Entonces, pues sí, le da el gobierno ya estos últimos años, le da como mucho poder, ¿no? Ya para hacerse pendejo. Y pues sí, ya no es una como empresa redituable, por así decirlo. Y creo que ya me salí un poquito del tema. No, pero sí está bien porque justo tienen ciertas limitaciones y restricciones, ¿no? Porque justamente para evitar más contaminaciones a la atmósfera de lo que se venía haciendo antes de todas estas instituciones y leyes. Para pues un correcto aprovechamiento de los mismos, ¿no? Claro. Entonces aquí viene un tema que dices, ¡Oh, me voló la cabeza! vamos a entrar a un tema que es muy peliagudo y es, tenemos combustibles de energías renovables, limpias, fósiles, etcétera. Tenemos también una cuarta energía que es la más reciente o de las más recientes, la cual es la energía nuclear. Nuclear energy. La energía nuclear, ¿no? Como decíamos antes, la energía nuclear es muy diferente a los otros tipos de energía porque no necesitas tener un contacto directo con ella. Entonces, esto hace que con un poquita cantidad de esta energía puedas generar una gran cantidad. Esa es su gran ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que puedes explotar e irte a la chingada, ¿no? Pero tiene que pasar cosas terribles para que esto suceda. Entonces, yo creo que lo que sucede con mis compas de allá de Ucrania, en Chernobyl, le dio muy mala fama a la energía nuclear. Claro. Porque realmente es una energía muy, muy segura. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos saber? Porque, ¿qué pasó? Justo aquí está lo que es Laguna Verde. Aquí, bueno, Bueno, aquí no en Veracruz. Eso Aquí, sí, güey. eso sí es peligroso. Porque si le pasó a unos ucranianos, que no le pasa Ya. a tus compas que dicen, sí, mete, bro, tú, 20 años, tú eres mi sobrino, sí, que entre. Ándale. O sea, Sí, por literal. eso a mí sí me da miedo en México. Sí. Porque la Palancas. corrupción es una contaminación diferente. ¿Quién está operando esa planta? Pues no sé. O sea, espero yo que sea la mejor persona. Pero afortunadamente está suministrando energía a un par de poblados ahí cerca de la misma. O sea, no está generando muchos kilowatts. Tiene una capacidad para generar, creo que 50 megawatts, creo, por hora. Y está generando nada más 2 kilowatts hora o algo así. No mames, ¿neta? Muy, muy poco está No generando, de acuerdo a su capacidad, pero es por este miedo. Pues sí, pero
justamente este tipo de energías es muy aprovechable y es muy así. Pero yo les quería preguntar, ¿esta es una energía renovable y limpia? Es energía limpia, ¿no? Es energía limpia, sí. ¿Por qué? Porque sí, güey. Sí, porque justamente ustedes habrán visto que tienen torres, ¿no? Sí. Pero esas torres son de enfriamiento, entonces Sí. lo que está sacando es vapor de agua, Claro. presuntamente, o sea, dentro de su proceso. Entonces no tenemos quema de combustibles fósiles, No. Tal cual. Tenemos De hecho, bombas, es en cuestión de átomos, ¿no? Ujú. El calentamiento es por medio de átomos, la excitación de estos. Entonces, como tú dices, no hay. Entonces, como tú dices, no hay un impacto como tal al momento de producirla, pero sí al momento de. ¿Cómo se dice? De Y consumirla. sus residuos. Ajá, Porque y sus recordemos residuos. que sus residuos son placas gigantes de metal, que esas placas se ponen en como cubículos llenos de agua que se van ¿a dónde creen que se van? Se van al mar. Entonces en el mar se mantienen por millones de años hasta que se les Pobrecito pase la mar, radioactividad que güey. están teniendo ellos. Al menos eso fue lo que nos dijeron en México cuando fuimos a investigar. No sé cómo se maneja en otros países, México. pero tiene que ser o muy parecido o igual. Entonces ya con el panorama de todas las energías, decir que el objetivo de esto es que reduzcamos nuestro consumo de energía. No importa que mi energía venga de la fuente más limpia posible y que sea Sí. renovable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un parque eólico, no un parque solar. Sí. Para hacer el parque solar tú tienes que tomar un área, delimitarla, cortar todos los árboles que hayan ahí, aplanar el suelo y hacer tu instalación de parque solar. Ahí hay un eólico, impacto o lo muy que sea. grande. Y esos son impactos grandísimos. Aparte de que el ecosistema, ¿no? O sea, muchas veces lo ponen en un desierto y dicen, no, pues no hay pedo, ¿no? Pero empiezan a verse acumulación de especies, ¿por qué? Pues les beneficia. Entonces, siempre hay impactos, siempre hay impactos y no son como tan Always. limpios como- Always. Entonces el problema no es dónde generamos, podemos buscar la mejor forma de generar energía nuclear, lo que sea. El problema está en que estamos consumiendo mucha energía. Tenemos que tener por objetivo el reducción de mi energía. Me salvo, apago la luz, apago mi tele, mi computadora, todo, porque si no generamos energía no tenemos que preocuparnos por ninguno de estos temas. Y eso es donde nos dirigimos hacia el tema de la sustentabilidad. Claro. Pero antes, no sé si tomarlo en cuenta, porque CFE en su presente reforma que quieren hacer es que la Comisión de Energía dice, yo voy a eficientar los costos, ¿no? O sea, voy a decir, no, pues si me sale más barato tomar energía eólica que la energía de combustible fósil, La pues voy a tomamos. distribuir la energía eólica, ¿no? Me sirve, dice. Exactamente, ¿no? Entonces, ese era en principio lo que estaba pasando, ¿no? Todo Claro. ese tiempo, entonces por eso los recibos nos llevan relativamente baratos. Pero ahora, con esta nueva reforma, se le da la concesión directamente a CFE, ¿no? Entonces, CFE, aunque sus plantas vengan de combustóleo, que quemen combustóleo, que si recordamos es el peor combustible Sí, claro. posible, es el remanente de toda la extracción, eso se llama combustóleo, ¿no? Entonces, Ese no sería la energía limpia. no, en lo Para absoluto, nada. no. Y Pero- es no renovable. Y es muy cara. O sea, aquí un pequeño paréntesis, que en México se produce la energía eólica más barata de todo el mundo, ¿no? O sea, si le invertimos en eólica en México, o sea, nos iría muy bien, nos iría mejor. Y ya no habría como este déficit de energía Claro. que estamos teniendo, ¿no? Entonces, dices, le dan toda la concesión a CFE, ¿no? Dicen, a ver, tu electrón, ¿de dónde vienes, no? No, pues vengo de CFE. Ah, pues pásale, papito, ¿no? Tú pásale, ¿no? Y de las energías limpias los dejan al final, ¿no? Entonces ahí ya hay una pérdida en la parte limpias. ¿Por qué? Porque pues ya no hay como esa competencia, ¿no? A lo que aboga un poco el capitalismo, que es según una competencia para innovar, ¿no? Y en este punto sí tiene un cierto razón, porque dices, bueno, pues si pongo mejores instalaciones eléctricas, mejores energías renovables, consumo menos, entonces pues mi producto es más barato, ¿no? Pero aquí no es el incentivo para que pueda haber como esa competencia, ¿no? Claro. Entonces ahorita está un problema de eso, ¿no? De esta nueva pequeña reforma, ¿no? Entonces... Totalmente. Y, por ejemplo, tú ahorita estabas hablando de energía eólica, que México podría aprovechar mucho la energía eólica. Una preguntota. ¿Cómo impactaría la energía eólica en México? Porque tenemos que tomar en cuenta que son mucho mejor tipo de energías, lo que son las energías renovables, pero de todas maneras impactan, como tú dijiste en cuestión de la solar. Yo creo que para responder esto tenemos que sí entrar al tema de sustentabilidad. Claro. Ahorita van a ver por qué. Perfecto. Todas las energías renovables y limpias no son sustentables y ahorita van a ver por qué. Ok. Sí.
Para hablar de sustentabilidad, nosotros hablamos de el equilibrio en tres cosas. Una parte económica, una parte ambiental y una parte de la sociedad o nosotros como personas. O sea, todo eso tiene que estar equilibrado. Si le metes todo tu empeño a que sea económicamente viable y el otro demás no, pues te acaban los recursos y nos morimos por contaminación. No es sustentable. Si tú le pones todo a que todo sea ambientalmente friendly y no pasa nada, no tienes energía. Claro, Los procesos se mueren. energía. Tener en cuenta que la eólica dependemos de que haya viento. Sí, claro. De la solar dependemos de que haya luz solar. Y otra cosa, en la eólica, por ejemplo, si tienes un lugar con muchos árboles, no va a entrar el viento, igual a si Sí, tienes un o sea, lugar con entonces menos son árboles. energías intermitentes, les dicen, ¿no? Entonces Exactamente. por eso no se ha hecho esa Completamente esa- el cambio, ¿no? ese Y cambio. aparte de que es menos eficiente en ese sentido, aparte de que se fue el pedo, güey, no sé. Aparte de que es menos eficiente en ese sentido, es mucho más cara que la energía convencional. Ya no solamente hablamos de un panel o de una torre eólica, sino hablamos de todo el conjunto, de todo lo que requiere generar un parque de este tipo de energías. Es muy caro. Entonces, es muy caro, o sea, la economía se rompe, porque para que tú tengas tus paneles solares en tu casa o que tengas una distribución de energía eólica en tu cuadra, es muy caro para la poca energía que genera. Tercera, aparte que es intermitente, genera muy poca energía a comparación de las otras. Pero tener en cuenta que era muy cara hace 7 años. Sí. Y ahorita que se estuvo como implementando un poco más el foco a esa energía, ya se volvió un poco más barata. Sí, ¿no? justo, ¿no? Entonces, O sea, si se le da esa atención y esa innovación a esas tecnologías, pues puede haber un cambio, ¿no? Pero que sí, justo lo que continúa. vamos, o sea, jamás va a pasar eso. ¿Por qué? Porque la mina de oro está en el petróleo. El cambio de los coches de combustión de gasolina a energía eléctricos, eléctrica está realmente disminuye el impacto ambiental que estos tienen. No, ¿por qué? Porque la cadena de suministro toda se basa en energías fósiles, ¿no? La extracción el es llegar a lo litio. mismo, es prácticamente llegar a lo mismo sin menos emisiones, pero es extracción de No, recursos que y ya y están. deja de eso, o sea, tú tienes tu coche con combustible, entonces generas emisiones cuando estás estacionado, etcétera, lo que decíamos, ¿no? Entonces ya es eléctrico, ya no generas nada de emisiones directamente, pero tienes que cargarlo. Exacto. Esa carga se va a ver reflejada en tu recibo de luz, que se va a ver reflejada en el consumo de energía de CFE por una hidroeléctrica o una termoeléctrica. Entonces, no desapareció esa contaminación, simplemente la trasladaste de no generarla tú directamente a generarla indirectamente en donde se genera la energía. Tenemos el mismo problema de contaminación. Entonces, ¿por qué la industria insiste en que tengamos coches eléctricos? No lo sé, la verdad. Por Para el, la industria- la porque industria- es más fácil que se acaben los... ¿Cómo se dice? Porque quieren prepararse cuando se termine el petróleo. Ajá, exactamente. Que es inminente. Ajá. Eso es algo Es que va a inminente, pasar va a más pasar. con los consumos actuales. Entonces, ya somos eléctricos, ya no nos va a pegar tanto el que tenemos que consumir Sí, totalmente. petróleo, al menos para los coches y camiones, etcétera, ¿no? Pero es lo que vamos. Mientras no se le dé el foco a estas energías, todas las energías limpias y renovables no son sustentables porque económicamente no son viables, aunque cumplan con que es un beneficio para el ambiente y para nosotros en nuestra calidad de vida. Entonces, es Y un por rollo ejemplo, muy ¿cuál cañón. sería la alternativa en este caso? Es que se tiene que regular. Si logras generar una economía estable y suministro de energía estable en cuanto a parques eólicos, energía solar, incluso nuclear, Ok. tú lo logras, ya nivelas los 3 pilares en sustentabilidad, ya es sustentable, ya hay un mercado, ya puedes utilizarlo tú, una gran empresa, otros países. Oh, perfecto. Claro, entonces... Wow. Sí, mientras no se regule eso, pues creo que no... That's marvelous. Mientras no se regule se va a pasar, ¿no? Y justamente tenemos el último tema del día de hoy, el cual es el desarrollo sustentable. Recuérdenlo, siempre el objetivo va a ser reducir energía para no preocuparnos por esto y una vez más el desarrollo sustentable que es que consumamos nuestros recursos de manera responsable para los que vienen después de nosotros también puedan consumir sus recursos de la misma manera. Entonces, me voy a acabar el petróleo, ¿qué voy a dejar a la siguiente generación? Bien. Un problema, ¿no? O sea, Que tiene un nombre, ¿no? No me acuerdo cuál es el nombre de concientizar hacia las generaciones futuras. pues serían todos los planes de desarrollo de No, es que sustentabilidad. yo sabía que tenía un nombre. Pero bueno, ya no importa. O sea, es todo el tema de desarrollo sustentable, ¿no? Entonces, si nosotros logramos este equilibrio, vamos a tener ciudades que ya son sustentables. Y una vez que logremos eso, pues va a ser un país idílico, ¿no? Claro. ¿Se logrará? No lo sabemos. No, Lo dudo, entonces- la verdad. Entonces es un poco de energía, ¿no? Porque sí podemos profundizar en Pemex, Cada una de ellas. en o sea, CFE, en la... Ya no hablamos de
La de... ¿Y de la Yen? Sí, porque es nuclear. Sí, o sea, obviamente se en generó cuestión, un órgano. la Yen es... De hecho, no es Yen, perdón, una INIM. disculpa, es INIM. Es el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Pero este no tiene como tal el fin de regular lo que son las industrias nucleares, sino de hacer investigaciones sobre nuevas tecnologías en donde se aproveche este tipo de recurso, que es la energía nuclear. Ok. Sí, justo. Y con eso llegamos al final del programa del día de hoy. Fue un caso interesante. Les digo, el tema ambiental... No, bro, Da para años. Todo fue una embarrada de todo. no hemos hablado nada de agua. Sí, en ¿no? De esta suelo, de aire. temporada. Para que se den una idea, ¿no? Un No quemón. profundizamos en el aprovechamiento de residuos. Para que se den un quemón. Sí. Nunca mejor dicho. Y es todo por el capítulo de hoy. Recuerden seguirnos en todas Bueno, nuestras podemos redes. concluir Síganos igual en algo, Facebook. ¿no? Podemos concluir algo. Yo, Ok, claro, por ejemplo, sí, tu conclusión. en mi caso sería que tenemos que ser conscientes que, como tú dices, ni las energías limpias ni las energías renovables pertenecen a lo que es un desarrollo sustentable. Por eso tenemos que tener en cuenta que realmente los motivos por los que se están cambiando de métodos en cuestión de generar energía, pues es porque es inminente que se va a acabar el petróleo. Lo que podemos hacer como de manera individual, pues simplemente es tratar de no gastar energía que no necesitemos. Ok, sí, pues estar pendiente de las regulaciones, de qué se pide, porque estas nuevas reformas pues van a hacer que nos cueste un poco más la luz, ¿no? Entonces, pues estar ahí insistiendo en no perder de ojo, ¿no? De dónde sale la energía y pues no se dejen engañar, ¿no? No porque sea eléctrico ya es bueno, porque al menos en el mundo, la obtención de energía eléctrica en la gran mayoría de países es más eficiente incluso en la combustible fósil. Tenemos que tomar en cuenta también que muchas cosas son marketing y muchas cosas es Greenwashing. que... Exacto, greenwashing, y que el gobierno quiere quedar bien. Un claro ejemplo es lo que pasa con México, que combinan las energías limpias con renovables. Esto les conviene porque están utilizando energías fósiles que realmente sí contaminan en la parte de sus residuos, pero ellos se limpian las manos porque suena bonito energía limpia. Igual los coches eléctricos tienen en la Ciudad de México tienen una una hojita una hoja en verde. su placa. En su placa. En su placa. O sea, exactamente. Su placa ¿no? Y eso es lo que de su colores. distintivo de que Sí, es eléctrico claro. o híbrido. Sí. Entonces dicen, pues ya no contaminas. Ah, qué Y bueno, no tener en- verificas tener en los cuenta- primeros 8 años. Tener en cuenta que los híbridos aprovechen un poco más de Sí, energía. claro, pero sí, totalmente. Pero es lo mismo, o sea, Pero tienes, sí. tienes que mantener. más, ¿no? En los híbridos, pues no tienes que hacer eso cada 8 Ujú. años, y en los eléctricos de por vida, ¿no? Sí. Para las verificaciones. Pero aún así, o sea, eso no es un greenwashing porque no te están vendiendo nada, pero sí es una especie de lavado de imagen. Que sucede. Inconscientemente. Sí. Perdón. Y mi conclusión final es que esto no para, ¿no? O sea, mientras Sí, no. la industria tenga necesidad de estar generando algo, no importa si te llevas la economía, la sustentabilidad Estamos o la generando, calidad de pa. vida, no va a dejar de estarse generando. Yo, ¿qué más les puedo decir? Que ustedes no sean parte de eso, que sean conscientes y consuman menos energía. La industria, por otro lado, no. Mientras más consumas, mejor. Industria, llámese gobierno o industrias privadas, ¿no? Claro. Entonces, vamos a tratar de luchar contra eso. Simplemente pongan el dedo ahí en el aire, que los escuchen, que los vean a todos nosotros. Esto también es un pequeño ejemplo o un pequeño intento de concientizar, acerca de todo el tema de las energías. Pero sí, que sepan que esto no va a parar. Si nos vamos a morir por estar generando, ¿El público qué opina? no pasa nada, porque va a seguir pasando. Me parece que sí es importante, pues las acciones individuales, más allá de lo de apagar la luz y cosas así, también que incluya como de consumo en general innecesario. O sea, de 10 cocas al día, la producción de esa coca en cierto momento necesita energía, bla, 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 y regresamos a lo mismo. Entonces el consumo excesivo de lo que sea, pues afecta, ya sea residuo, sólido, todo. Entonces creo que eso sí es importante, Tomar en cuenta. pues tenerlo en cuenta. O sea, creo que el impacto, pues de alguna manera tiene que empezar, porque pues de aquí a que las empresas digan, ay, le voy a poner la mano en el corazón. Sí, claro. Entonces mínimo pues eso, o sea, tenerlo como lo más posible en cuenta. Claro. Y también creo que otra manera para combatirlo muy eficaz es informándose.
Porque si no te informas y ves una hojita verde en la parte trasera de un carro, ¿qué vas a decir? Ah, no, pues sí, están haciendo algo. Sí, claro. En cambio, ya cuando tienes un poquito más de contexto y te das cuenta de la intención verdadera, pues ves que no es tan así. Así es. Y güey, yo quiero dar una última conclusión de la conclusión, la cual es: Taylor Swift, chingas a tu madre con todos tus viajes privados. Eso es todo por el programa de hoy. Muchas gracias No, por estar. los van a odiar, papito. Y que se vaya bien a la verga. Y entonces, solamente quiero decir que véanos en el siguiente caso. No sabemos todavía cuál va a ser el título, pero va a ser igual de interesante. Sí, cómo no. Y síganos en todas nuestras redes. Hay nuevo TikTok que vamos a estar acá subiendo. Cosas bien locotas. Súper locas, sí, ¿no? Porque somos chavos. Un saludo a Nadia, mucho gusto. Espero que te estés pasando muy bien. ¿Cómo te llamas tú? A la Heidi que siempre pide que... A Heidi, a Carla, a Anita, a Brenda. ¿Sí? Sí, ya sí. Y pues a todos. Muchas gracias por todos los que nos han apoyado y les mandamos un besito en el Milarrugas. Yo en la frente. Bye. Que aquí espantan, ¿No le bro. ponemos un... ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Tú sí? Sí. ¿Qué? Dijiste espanto. Ajá. Pícaselo. No sé, güey, como que me tronó algo, ¿no? Sí. Sí espantan chido aquí, les voy a contar una historia de terror que me pasó la otra vez. No mames, llegué de... también, a ver, puede que haya estado un poquito sugestionado porque vi la de Háblame. Entonces llego y mi mamá normalmente fuma ahí. Y ves la puertita que es un biombo. No, la del cuarto, que es café. Esta. Ajá, ves que se transparenta. Sí. Pues haz de cuenta que yo vi cómo llegué y vi cómo mi mamá estaba fumando. Yo dije, pues está fumando. Y que le digo, buenas noches, ¿no? No me contestó nadie. Que me voy para allá y estaba dormida. Pero No, bien dormida, verga. güey. Bien dormida. Yo dije, ¿Ya te regresaste? no, sí, me volví a ver, güey. Volví a ver y como que dije, es que... ¿Cosas? Ajá, ¿qué onda? A mí me pasó con una vez, llegué borracha de una fiesta y yo vivía, era un pasillo así largo, negro y al fondo estaba mi puerta. Y vi una cosa blanca así suspendida, pero como un fantasma muy de dibujito. O sea, No, realmente así como... Gasparino. Como el que dibujó... Bob Esponja. No, Don Cangrejo. Como el que dibujó con Don Cangrejo. Ok. Entonces, yo decía, eso es un fantasma, o sea, realmente... Sí, como que te quedaste así de, ¿qué estoy haciendo? ¿Es en serio? Y era mi toalla que había dejado. No lo vi venir. Me acerqué así. Yo pensé que hicieron eso. ¿Lo tocaste? No, chis. Porque no podía, yo tenía que pasar y yo dije, pues voy a ver qué pasa. Y sentí que era mi toalla. Está buena esa anécdota, Y... Está chido. Sí, con final inesperado. Ujú. Eso lo voy a poner al final. Las historias, güey. Las dos historias.